Bendiciones para todos, que esperamos que hayan tenido un día hermoso, lleno de paz, de alegría, de gozo, y que hayan podido superar todos aquellos problemas y necesidades y aflicciones que pueden pasar y pasamos todos cada día. El deseo de Dios es que a pesar de las aflicciones y pruebas que podamos tener, nosotros podamos enfrentar esa realidad sabiendo que hay un Dios todopoderoso que está con nosotros en todo momento y que nunca nos abandona, que prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso siéntete feliz. El apóstol Pablo decía, regocíjate, regocíjate. ¿Y dónde se encontraba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se encontraba en una mazmorra, en una cárcel metida al fondo, donde no había baño, donde no había nada, y él decía, regocíjate, regocíjate. ¿Por qué? Porque no es la situación que estás pasando, sino es saber que el Dios Todopoderoso está contigo en todo momento. Y si Él prometió que nunca te iba a abandonar, Él va a cumplir esa palabra para ti. Así que prepárate a recibir estos pequeños consejos sobre la aflicción y la prueba. Vamos a encontrar a mi esposa para que salude, amor. Bendiciones a todos. Estamos creyéndole al Señor por ese cambio grande, ¿verdad?, en nuestras vidas. Estamos también bastante agradecidos a Dios porque pues un huracán muy grande pasó por la Florida y oramos por todos los damnificados, todas las personas que la están pasando bastante mal, pero agradecidos porque hay muchísimos que
fueron guardados por el Señor, ellos, sus viviendas y todo estaban bien con salud. Así que agradecidos a Dios por esa parte y sin dejar de orar y clamar por todos aquellos que están pasando la difícil en estos momentos, ¿verdad? La naturaleza es terrible, pero Dios sabe todas las cosas. Sí, son pruebas que muchas veces nos depara cosas que nosotros no sabemos, pero pasan por unas pruebas. Así que nadie se escapa, dice la palabra de Dios, y leímos la semana pasada que es necesario que la prueba venga. Y a través de la prueba vienen los grandes cambios, los grandes avivamientos, las grandes empresas en beneficio de muchos otros se formaron a través de una prueba. Las organizaciones pro enfermedades tan rarísimas, ¿quién las fomentó? Una persona que sufrió en carne propia una enfermedad, un hijo, una esposa, un padre, un hermano, un amigo, y no pudo hacer nada, y de ahí salieron estas organizaciones de ayuda y de beneficio para tantos otros. Lo mismo ocurre con los beneficios de cáncer, de autismo y de tantas cosas. Podríamos mencionar muchísimos de dónde salen a través de una prueba. Y se ha hecho tanto bien a la humanidad. Pero empezó, tal vez, nosotros podríamos llamarle como una desgracia, pero se volvió una prueba y luego una bendición para muchos. Amén. Así que esta situación de un huracán puede volverse una bendición y así esperamos que sea y que muchos se hayan acercado a Dios a través de esto. No es el deseo de Dios que así sea, pero a veces pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué proceso se produce durante la prueba? Vamos a seguir hablando acerca de esto, pero oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que todo lo que hablemos sea conforme a su voluntad, su palabra sea entendida y sea luz para ti y una semilla depositada en tu corazón que dé mucho fruto y fruto en abundancia. Así que te deseamos todo lo mejor. No mires la prueba como todo está perdido y estoy mal y no te sientas devastado, sino vamos a voltear el pastel, como se dice, y sacarle el aprendizaje y sacarle el provecho en medio de todo esto. Sí se puede, mis amados. Así que este proceso que estamos pasando durante la prueba, ¿qué significa, verdad? Así que en esto estamos, pues te leo este pasaje. Está en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Un versículo muy poderoso. Se trata de que la semilla tiene que depositarse dentro de la tierra y lo que va a ocurrir dentro de la tierra es una muerte, sencillamente así lo llama, que ese grano de trigo no cae en la tierra, no es puesto en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, ¿sí? Entonces, si dice, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces, es necesario que ese grano se reviente allá adentro y al reventarse muere. Entonces es que lleva el fruto correspondiente. Pero ¿por qué esta ilustración que el Señor nos hace? Es una ilustración que tiene que ver con nuestras vidas. Y muchas veces en la prueba somos depositados, enterrados y tenemos que morir para que pueda salir de nosotros el fruto deseado, para que otros puedan ser bendecidos por ese fruto. Dice que las pequeñas semillas de manzana que crecen hasta convertirse en grandes árboles pasan por un proceso de cambio tremendo, una transformación de la naturaleza gradual que se conduce hacia un resultado final y hacia los frutos que nosotros podemos degustar una manzana. Una manzana no llegó a ser una manzana en tus manos sin
todo ese proceso, ¿sí? Entonces es exactamente lo que Dios hace con nosotros, permite que las pruebas lleguen a nuestra vida y al igual que esta semilla tiene que morir, ¿sí? Tiene que morir el yo. No es que te va a matar, no es que tú vas a perder la vida, no, esto no es un asunto literal. Dice, muere tu yo, muere tu egoísmo, tu orgullo, la separación de Dios, arrogancias, mentiras, engaños. Tiene que morir toda esa parte, el pecado en sí morir y se inicia el proceso en cada uno de nosotros que va a resultar en un crecimiento espiritual poderoso. Esta es la idea de la prueba y cómo nosotros al rendirnos al Señor, al morir a nuestro egoísmo, al deseo de que las cosas se hagan como queremos, puede resultar en algo bien poderoso para nosotros, ¿sí? Entonces, tengo otro pasaje más, pero vamos a seguir hablando de todo esto. Hay muchos pasajes bíblicos, la palabra sola se va a explicar y vamos a ser bendecidos con esto. Amén. 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 Este tema es bien extenso, bien largo. ¿Y por qué se aprende de este tema de las aflicciones y pruebas? Es porque tú y yo tenemos que entenderlo bien. Y está en la palabra para que Dios pueda actuar. Entonces, lo que queremos enseñarte, ¿no? Es qué proceso se produce durante las pruebas. Todos pasamos por pruebas. No importa qué tipo de prueba estés pasando, el problema no es el tipo de prueba, el problema eres tú, el problema soy yo. Entonces, Dios quiere trabajar con nosotros. Ya vimos el versículo donde dice que tenemos que morir. ¿Morir? ¿Para qué tenemos que morir? Para que cuando salga ese árbol, salgan esas ramitas y salgan las flores, entonces produzcamos fruto. Muchas veces no producimos frutos. Entonces, en un matrimonio, cuando no hay fruto, lo primero que van a ver es peleas. Entonces, vamos a ver un puntito que dice, escucha bien, las pruebas dirigen nuestra mirada hacia Dios. Y quiero leerte un versículo grande. Este es el primer punto que quiero que todos sepan. Las pruebas dirigen nuestra mirada a Dios. Amén. Entonces tú tienes que saber a dónde te está dirigiendo la prueba. ¿A dónde te está dirigiendo? ¿Te está dirigiendo a Dios? ¿Te está dirigiendo al problema? ¿O te está dirigiendo a tu interior? Tú tienes que tener bien en claro hacia dónde te está llevando la prueba de Dios. Si no te está llevando a Dios, entonces te estás concentrando solamente en el problema y en lo que te está pasando y a la vez te estás concentrando en dentro de ti en lo que te está pasando. Mira lo que dice Salmo 42, 1 al 6. Pon mucha atención. Salmo 42, 1 al 6. Búscalo, anótalo, porque esto te va a bendecir. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas, desde el monte de Misar. Mira qué interesante que este versículo lo escribió el rey David. Y el rey David llevó el arca entre aplausos, cantos, alabanza, llevó el arca hacia el santuario celestial, santuario terrenal que se había construido. Y lo puso en un cuarto, esa arca. Pero eso fue lo más glorioso, lo más apoteósico. Pero resulta que después de que puso el arca, el hombre cae en pecado, cae en infidelidad. Y entonces él comienza a decir, ¿por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. Claro, porque su alma estaba abatida, porque estaba turbado dentro de él, era porque tenía problemas con el pecado, tenía problemas con su debilidad y su debilidad lo llevó a caer y su alma estaba abatida. Dentro de él había una pelea, una lucha interna por el error que había cometido.
Pero lo interesante, dice el mismo salmista, dice el rey David, Dios mío, mi alma está batida en mí. Te das cuenta que va repitiendo todo de él, miraba el problema y a él se acusaba, y Dios no quiere que tú sufras, no tengas esa parte. Tú no tienes que estar mirando al problema y te tienes que estar acusando. Parece este versículo me está diciendo, me está advirtiendo que si esta persona lo pasó, entonces tú tienes que salir de esa situación y poner tu mirada hacia Dios. Entonces dice, mi alma está batida en mí. Dice, me acordaré, dice, me acordaré por tanto de ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer en medio de esta situación? ¿Qué es lo que tienes que hacer en medio de este problema? ¿Qué es lo que tienes que hacer en medio de este conflicto, en medio de esta prueba? Acordarte, por tanto, de Dios. Vino el dolor, te derrumbaste, te caíste. Es normal. Cualquiera que recibe una mala noticia, algunos le reciben suavecito, pero después les sale todo. Pero hay algunos que apenas reciben, caen, se derrotan, se tiran, se quieren matar, se quieren suicidar, le pasa de todo. Pero ¿qué pasa? El rey David dice, en medio de su pecado, en medio de su dolor, en medio de lo que estaba sufriendo, se acordó de Dios. Y tú tienes que saber que la única manera de que Dios te pueda sacar del lugar donde te encuentras es acordándote de Él y regresando a Él. No hay otra manera. No hay consejo humano, no hay palabra que te lleve a Él, no hay consejo que te lleve a Él, no hay canto que te lleve a Él, si tú no te acuerdas de dónde te sacó Dios. Si tú no te acuerdas de lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. Si tú no te acuerdas que Él murió y resucitó por ti para que tú tengas vida eterna. Si no te acuerdas que Él derramó sangre para limpiarte de todo pecado. Tú te tienes que acordar de todo el sacrificio que Jesús hizo por ti para que en medio de esta prueba, la prueba no sea dolorosa, sino que la prueba sea pasajera. Porque si la prueba te dura mucho, quiere decir que tú estás concentrado solamente en tu prueba y estás concentrada en tu dolor interno. Y Dios te dice en esta noche, acuérdate de lo que hice por ti, acuérdate de lo que hice en la cruz, acuérdate, cuando te acuerdas de todos los beneficios que yo traje para ti, entonces esa prueba no se va a extender, esa prueba se va a terminar. No te digo que ya se acabó todo y que todo se va a arreglar, no. Lo principal es que tú te acuerdes de Dios para que Dios comience a trabajar en ti, para que comience a sacar de ti los frutos del Espíritu Santo. Te causó dolor, te fuiste enterrado, te moriste, se te acabó la vida, se te acabó todo. Entonces es el momento para que te acuerdes de Dios y Dios comience a trabajar en ti y levante un árbol verdaderamente frondoso, como dice el Salmo, el Salmo 23, perdón, el Salmo 51, que dice, ¿no?, que eres como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y que da sus frutos. Entonces, es lo que Dios quiere sacar de ti en esta prueba, en este proceso que estás pasando. Otra de las cosas, segundo punto, las pruebas te acercan que a Dios a ti. Las pruebas hacen que Dios se acerque a ti. Escúchame, las pruebas hacen que Dios se acerque a ti. Escucha bien, Salmo 10:17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones tu corazón y estás atento a mi oír. Perdón, tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. En otras palabras, ¿no? Dios dispone su corazón para ti. Dios pone sus oídos a tu disposición. Por eso cuando la gente me dice, pastor, yo estoy orando, pero parece que Dios no me escuchara, no lo veo a Dios, no sé, no siento nada. Es que tú no estás entendiendo que la palabra dice que cuando pasas un conflicto, cuando pasas una prueba, cuando pasas una dificultad, en medio de esa dificultad, Dios acerca su corazón a ti y Dios pone su oído atento para escucharte a ti. Entonces la pregunta para mí es, y para ti, ¿por qué no lo escucho? Dios te escucha, lo que pasa es que tú no lo estás escuchando. Tú puedes estar en Señor, no te escucho, pero te dices, yo te estoy escuchando, el que no me escucha eres tú.
Entonces, mi corazón está por ti, está latiendo por ti y está disponible para ti. Ven y acuéstate, ponte en mi falda, que yo te voy a hacer descansar, que yo voy a abrir puertas en medio del desierto. Yo te voy a dar lo que tú necesitas. No, yo voy a hacer contigo lo que tú necesitas. Entonces tú tienes que entender este principio. En las aflicciones, Dios se acerca a ti, acerca su corazón y acerca sus oídos para que tú lo escuches. Entonces, si estás pasando por la prueba y parece que Dios no te escucha, parece que ya no sabes qué más decir, yo te digo bien claro, Dios tiene su corazón dispuesto para ti y tiene su oído atento para ti. Concéntrate, busca a Dios de tal manera, ahora que sabes que Él está, su corazón está, aunque no lo veas, aunque no sientas el latido, ahí está su corazón por ti. Porque el corazón del Dios es como el corazón de un padre natural, que aunque el hijo se cae y el hijo se resbala, entonces el padre corre a levantarlo, el padre corre a auxiliarlo. Así es lo que te está diciendo Dios. Te caíste, yo he corrido a abrazarte, yo he corrido para escucharte, para escuchar tu dolor, para escuchar tus sinsabores. Dios está para ti. Recuerda, Él nunca te ha abandonado, nunca te ha dejado. Solamente no te concentres en ti mismo ni en el problema. Concéntrate en el Dios Todopoderoso y en lo que hizo Él por ti. Así es, ¿viste? Es una cosa tremenda lo que Dios nos quiere enseñar. Dios nos ama, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Tiene que tener ese convencimiento de que el amor de Dios está sobre tu vida. Nunca lo dudes, nunca lo dudes. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. El Dios dio, el Dios Todopoderoso dio lo mejor del cielo para ti, para salvación. No te dará juntamente con eso todas las otras cosas, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, nunca dudes del amor de Dios, aunque estemos pasando por diversas pruebas, ¿verdad? Entonces, la prueba realmente tiene que más bien de alguna manera acercarnos a Dios y nosotros dejar todas las distracciones, ¿sí? Todas las distracciones. Entonces, como dijimos, la prueba pues hace que clamemos al Señor. Dice este pasaje, déjame ver. Ok. Vamos a ver, dice, no quiero leer un pasaje que ya leyó mi esposo. Salmo 142. Salmo 142, 1 al 3 dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él esconderé mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se anguste dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira, la prueba nos motiva a clamar al Señor. La verdad es que escuché a alguien que dijo que el ateo deja de ser ateo cuando está entre la vida y la muerte, porque de alguna manera nuestro espíritu se despierta y clama a Dios. Entonces, muchas veces tenemos que pasar por esa prueba para voltear nuestra mirada hacia el Padre y clamar al Señor. Y eso le pasó al salmista y no pasa a muchos. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Por qué? Porque estaba pasando por una prueba. Delante de él expondré mi queja. ¿Por qué? Porque estaba en esa disyuntiva. ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que está pasando? Les pondré a él mi queja. A él le voy a manifestar mi angustia. Y cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda en el camino en que andaba,
me escondieron lazo y bueno, dice muchas cosas más, pero bueno. Entonces, tu espíritu de alguna manera se compunge, se conmueve y vas donde Dios. Pero tú sabes que tu angustia, tu queja, tu, tu, tu deseo de poder salir y comprender te hace voltear la mirada hacia Él y tú sabes que a veces no hay respuesta del hombre, pero sí respuesta de Dios. Por lo menos Dios empieza a trabajar dentro de nuestro espíritu, por eso que Él dice, angustiado dentro de mí, pero tú conociste mi senda. ¿Quién más sino el Creador del cielo y de la tierra que conoce nuestros caminos y nuestras sendas, verdad? Y Él quiere que nosotros caminemos en el propósito de Dios. Él quiere que tengas ganancia y no pérdida. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esto es muy profundo, porque si nosotros conociéramos la voluntad de Dios, entonces no tendríamos que pasar unas pruebas tan largas. Pero dice que las pruebas muchas veces son necesarias que pasen porque este corazón nuestro, esta alma nuestra, muchas veces es rebelde y difícil de maniobrar y manejar y domar y como quiera llamarle, someterse a esos caminos preciosos que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? La prueba la prueba no te va a matar, eso tienes que saberlo, el Señor no nos va a matar a través de la prueba, ¿sí? Entonces la prueba hace que nosotros podamos regresar a su voluntad. Quiero leerte este otro Salmo 139 que dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Corazón humilde, ¿verdad? Que cuando ves que las cosas no están saliendo correctamente, va y hace una autoexaminación y le pide al Señor, examíname, conoce mi corazón. Y si hay un camino de perversidad dentro de mí, y guíame por el camino eterno. Y realmente es una autoexaminación que todo mundo tiene que hacer, todos tenemos que hacer. Muchas veces cuando las cosas no están saliendo, parece que nosotros estuviéramos empujando una pared muy grande y nada nos sale, todo parece al revés, nada surge. Yo creo que mejor hay que detenernos y preguntarle al Señor, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres enseñar? Si hay un camino que yo estoy interqueando y que no es el correcto, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame que no haya perversidad en las motivaciones de mis acciones, sino que pueda yo sentir que estoy haciendo tu voluntad. Esta autoexaminación es tan importante que tú puedas decirle, Señor, guíame por el camino eterno. Enséñame, yo no terqué en algo que no debo terquear, ¿verdad? Entonces las pruebas nos hacen regresar a la voluntad de Dios. Por eso que el Salmo 119, 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y creo que todos nosotros en algún momento podemos decir, wow, antes andaba descarriado, antes que fuera yo humillado. ¿Y cómo fuiste humillado? A través de una prueba, a través de un desafío, a través de algo que se te pasó y que dijiste, wow, o sea, aquí se murió mi orgullo, aquí se murió eh, egoísmos, aquí se murió muchas cosas, pero esa prueba no vino para matarnos, vino para que nosotros podamos volver al Señor. Entonces ahora guardo tu palabra, dice, ¿no? La prueba nos lleva a consultar la palabra de Dios, dice en el Salmo también 119, pero un poquito más adelante, dice 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y estatuto quiere decir su palabra, ¿verdad? No estamos hablando de normas legalistas, estamos hablando de una relación con el Señor y el haber sido humillado, puedo aprender tu palabra, puedo aprender tu voluntad, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante, las pruebas producen repulsión hacia el pecado, dice.
Primera de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también No corra. armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido de la carne terminó con el pecado. Primera de Pedro 4:1. Te lo leo otra vez. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Poderoso pasaje, tremendo pasaje. Se lo voy a dejar al pastor para que te lo explique, pero las pruebas producen repulsión hacia el pecado. Yo creo que tenemos todo mensaje para sacar de este pasaje. Entonces, recuerda todos estos puntos. La verdad es que tenemos que sacarle el mejor provecho a la prueba para salir rápido de ella. Si nos quedamos allí es porque no estamos autoexaminándonos, no estamos motivándonos a clamar al Señor, no estamos regresando a su voluntad, no estamos consultando su palabra, ¿sí? Entonces, esto es algo que nos debe hincar a hacerlo. Vuelve a Dios, mis amados. Busca el Señor. Autoexamínate. Realmente regresa a los caminos del Señor y busca su palabra para que haya luz en tu vida. Amén. Amén, amén, amén. Interesante, porque son versículos muy, muy claves que estamos leyendo, porque eso, este es en medio de tu prueba, tú tienes que saber, todos estos son como principios, son como puntos que tú tienes que saberlo, para que en medio de la prueba, si tú esto lo hubieras sabido antes de que ocurra algo en tu matrimonio, yo te aseguro que no estarías pasando por las pruebas que estás pasando. Estarías más sólida, más segura, más seguro, porque sabrías lo que viene y sabrías lo que es lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando te decimos que las pruebas nos hacen regresar a la voluntad del Padre, quizás todo andaba bien en tu matrimonio, todo andaba bien, abracitos, besos, los niños, tú trabajas, yo trabajo, ¿no? Pero eso era en la parte natural, pero en la parte espiritual no había estudio de la palabra. No había cumplimiento, no había oración entre ustedes, no había muchas cosas que tenían que hacer como esposos, buscando a Dios. No buscabas a Dios, no tenías tiempo porque te vienes de trabajar, el hombre viene de corre de trabajar, hay que cuidar a los niños, babysitter, no lo dejan a los niños. Entonces, que estabas apartado de la palabra, y lo que hace que tu matrimonio sea estable es guardar la palabra. Por eso dice, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Entonces, Dios te va a humillar. Si tú no sabes la palabra, y la palabra no es la base de tu matrimonio, Dios te va a humillar. Y cuando te humilles, tú te vas a dar cuenta que estabas descarriado, estabas haciendo las cosas bien, pero no se trata de hacer las cosas bien, se trata de que tengas la base de la palabra, y sea la palabra la que guíe tu matrimonio, la que guíe a tu esposo, la que guíe a tu esposa, la que guíe a tus hijos. Tiene que ser la palabra. Por eso dice, ahora guardo la palabra. Ahora guardo tu palabra. Claro, ahora después que te pasó el divorcio, ahora que vino todos estos problemas, ahora que estás solo, estás sola, ahora estás leyendo la palabra. Cuando si lo hubieras leído, hubieras sabido todos los principios antes de que pase la prueba, porque todos íbamos a pasar de una u otra manera. Entonces la palabra hubiera guardado tu matrimonio, y por sobre todas las cosas te hubiera guardado a ti, y te hubiera dado a ti la seguridad de que Dios no falla y no te abandona. Cuando decimos que la prueba nos lleva a consultar la palabra de Dios, escúchame, la prueba te va a llevar a consultar la palabra de Dios. Dicen, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mira, he tenido que pasar por el divorcio, he tenido que pasar por una infidelidad, he tenido que pasar por una enfermedad, he tenido que pasar por un desafío, he tenido que pasar por un despido. ¿Por qué has tenido que pasar por todas estas cosas? Porque tu mirada, porque todo lo que estabas haciendo estaba concentrado en el hombre, en tu jefe, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Entonces, todo lo que hacías era para el hombre,
para el hombre, tu mirada en el hombre. Estabas concentrado en el hombre y para ti, como lo estabas haciendo bien, estaba bien, pero no había estudio de la palabra. Leías un poquito y te quedabas dormida porque todas le preguntan, ¿cuánto tiempo estudias la palabra? 5 minutos, pastor. Ah, no tengo tiempo. 1 o 2 veces por semana. Dios mío. ¿Y cómo quieres tener una estabilidad en tu mundo espiritual cuando vengan las pruebas y los desafíos? Cuando venga la escasez. Entonces dice aquí, Dios te va a humillar. ¿Por qué? Porque estás confiando en ti, estás confiando en el hombre. Y Dios te dice, te voy a humillar para que puedas aprender mis estatutos, porque mis estatutos son los que te van a dar a ti la solidez en medio de la prueba. La Biblia dice, en vano vela el hombre por las puertas si no es Dios quien la cuida. Si tú no leíste este versículo y no lo sabes, es porque estás velando por la gente carnal, por lo natural, y no estás velando por la parte espiritual. Entonces Dios te tiene que llevar a que guardes sus estatutos, sus principios, donde dice que Dios creó al hombre y a la mujer y los unió y lo hizo una sola carne. Tú tienes que saber esto, tiene que estar claro dentro de ti. Entonces tú tienes que consultar a la palabra. Ya tuviste una discusión antes de que tengas el problema y hubieras ido a la palabra y consultabas, hubieras tenido las respuestas que necesitas, pero no consultaste la palabra, no consultaste a Dios, fuiste a consultaste a tus padres, a un amigo, a un consejero, pero no buscaste la palabra. Y Dios está empecinado en que tú te encuentres con Él, porque el problema de Dios eres tú. Y cuando Él logra que tú guardes sus estatutos, entonces lo vas a entender, lo vas a escuchar, vas a poder saber que el Dios Todopoderoso nunca te va a desamparar en todas las cosas, porque para Él es importante sus mandamientos, sus estatutos. En otras palabras, es importante que la palabra sea la guía de tu matrimonio, tu propia guía, tu misma guía. Si no lo es, mi hermano, tienes que aprenderlo. Entonces, vamos al siguiente puntito que dice, las pruebas producen expulsión hacia el pecado. Y es muy interesante. Las pruebas van a expulsar de mí, va a sacar de mí todo el pecado escondido. Pastor, yo no tengo pecado. Vamos a descubrir si tienes o no tienes pecado rápidamente en este versículo. Dice, 1 Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vino también, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó en el pecado. Escúchame bien, me gusta este versículo. Cristo padeció en la carne, pero él no tenía pecado. Jesús no tenía pecado, pero padeció en su carne, en su cuerpo. Su espíritu estaba completamente entregado a Dios, pero en su carne tenía que pasar por pruebas, tenía que pasar por todo. Lo insultaron, le gritaron, le dijeron que era un hijo bastardo, le dijeron de todo, que era un glotón. Todo lo dijeron. Pero eso era su carne, pero su espíritu estaba con Dios. Por lo tanto, no salieron frutos de la carne, perdón, no salieron las obras de la carne, sino que salieron los frutos del Espíritu Santo. Ahora dice, vosotros también armados del mismo pensamiento. En otras palabras, tú tienes que pensar como Cristo. Por eso la Biblia nos dice que Dios nos dio la mente de Cristo. ¿Para qué nos dio la mente de Cristo? Para, pues, quien ha padecido en la carne, terminó en el pecado. La diferencia de nosotros, si no tenemos la palabra dentro de nosotros, si no hemos activado el Espíritu Santo, cuando nuestra carne se enfrenta a un problema, a una necesidad, sale el pecado. Y lo primero que pasó cuando sufriste un colapso de tu esposo, te dijo algo, ¿cómo es que salió? ¿El amor o salió tu carne? ¿Que salió el fruto del Espíritu o salió las obras de tu carne? Le gritaste cara a cara, lo insultaste, lo botaste de la casa. ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? Examínate. Entonces tienes que saber que el pecado, escúchame, perdón, tienes que saber que las pruebas tienen que sacar y expulsar de ti el pecado. Te diste cuenta
que te convertiste en otra persona. Y no te convertiste en uno que se parecía a Cristo, te convertiste en alguien que parecía el enemigo de tu esposo, el enemigo de tu esposa. Entonces tú tienes que entender que si tú actúas en la carne, que este cuerpo, esta carne, está de pecado. Mientras no haya palabra, lo que va a hacer cuando ocurre algo que nos pasa, vamos o reaccionamos conforme al espíritu que lo estamos educando, nuestra alma que estamos educando, y salen los frutos del espíritu o salen las obras de la carne. Lo que está escondido, me insultó, ahora me la paga. Esto no se queda así. Yo voy a hacer todo lo posible para que te pases y para que sufras como yo estoy sufriendo. Te pregunto, ¿todas estas expresiones son obras del espíritu u obras de la carne? No, ella me engaña, ella no me cree, ella es así. Miren, y ahora descubrí que ella es así. Siempre me grita, siempre quiere tener su voluntad. Pregunto, ¿son obras, son fruto del espíritu o obras de la carne? Entonces Dios te está diciendo, si esta prueba te sacó las cosas de la carne, es tiempo de que ahora estas las expulses de tu vida y comiences a sacar los frutos del Espíritu Santo, porque son los frutos del Espíritu Santo los que van a traer a tu esposo que regrese, van a traer a nuevo trabajo, te va a traer a que seas una nueva persona, va a traer a que otros te miren a ti y te vean diferente, porque los frutos atraen. La obra de la carne no atrae, aleja. Y muchos pierden su matrimonio porque no han podido dominar las obras del Espíritu y no han querido, escúchame, no han querido sacar y trabajar en los frutos del Espíritu Santo. Así que prepárate porque ya sabes hasta aquí. Entonces, el siguiente viene y te lo voy a contar mi esposa. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Que los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. La humildad es una cosa bien poderosa. Nosotros nos rendimos ante el Señor y el Señor nos limpia realmente. No es que el Señor quiere vernos caídos porque la gente dice humillados, o quiere verme llorando o cosas por el estilo. No tiene nada que ver esa humillación que habla aquí. La humillación es dejar de ser tan orgullosos y tan testarudos y perseverar en nuestro pecado, más bien en un reconocimiento delante del Señor, diciéndole te necesito, quiero cambiar y ayúdame a cambiar. Y dejando todo rasgo de esa terquedad y de ese pecado que nos lleva solo a camino de muerte, como dice su palabra. Entonces reflexionemos en esto. La actitud que nosotros tengamos ante la prueba es lo que va a llevar al cambio, ¿verdad? Entonces muchas veces nuestra actitud es un obstáculo a la gracia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No quiere, toda persona que pasa una prueba va a cambiar. No, porque no todas las personas, a pesar de que pasan muchísimas pruebas, cambian, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron miles, salieron millares. Y que tuvieron muchas pruebas, porque muchos de ellos no cambiaron. Vieron mucho la mano de Dios y tuvieron que pasar una prueba muy grande y quedarse allí más tiempo de lo que deberían de quedarse. No llegando a la tierra prometida, ¿sí? Y más bien contaminando a muchos otros que sí creían. Entonces, la sola presencia del dolor no es garantía de que nosotros vamos a crecer o madurar, ¿sí? La prueba en sí no produce crecimiento. La actitud nuestra y la respuesta a ella es la que determina lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Entonces, tú puedes sufrir todo lo que tú quieras, tú puedes tener el dolor de todo lo que tú quieras, ¿sí? Pero eso no garantiza que tú vas a crecer y madurar. Es la actitud. Entonces tú resistes, dice, resiste usted a la gracia de Dios al murmurar y quejarse amargamente y responde tu corazón de una manera humilde.
Dice que la clase de tierra fértil que propicia el crecimiento espiritual es tu actitud, ¿sí? Así como los israelitas no solamente fueron contaminados ellos, sino contaminaron a otros. Y de repente tú con tu actitud contaminas tu familia, contaminas tus hijos, contaminas todo lo que te pasa. Y de repente estás en ese corazón amargado, renegando. ¿Cómo es posible que Dios, que es un Dios de amor, permita que yo sufra? Y estás hablando y renegando y maldiciendo y completamente amargado, amargada por Dios y delante de Dios y de otras personas. Y ahí estás en ese dolor, ¿sí? Dice Hebreos 12:15, mirad bien no sea que alguno dejó de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos serán contaminados. Y qué triste que a los que más tú amas son los que más contaminas. Y después te preguntas por qué. Un corazón humilde, en cambio, está pidiendo al Señor, revélame el camino correcto y ayúdame a no equivocarme. No quiero equivocarme. Ayúdame a cambiar. Hablábamos el otro día con unas personas y nos decían, ¿por qué esta persona solamente habla y reniega? Habla demasiado y maldice. Habla y los maldice a las personas. Y por eso que nunca sale de la prueba. Y las personas que están a su alrededor también se ven cada día más envueltos en esa prueba, en esa situación, en esa separación, en esas peleas. Y todas las cosas parece que estuvieran totalmente contrarias. Pero ¿qué es lo que pasa? Van a la iglesia y dicen, estoy en prueba. Van donde los amigos, van donde la familia, no sé por qué Dios me ha permitido pasar por esto. Y estás renegando y tu boca se abre y no te das cuenta que tienes una raíz de amargura dentro de tu corazón y esa raíz te estorba para que la gracia del Señor se manifieste y para que Dios pueda hacer su voluntad, no solamente en tu vida, pero también en tu familia. Entonces yo quiero invitarte a que tú reflexiones. Si tu actitud ante esa prueba está no solamente contaminando tu vida, sino toda tu familia, todo tu entorno, y estás en lo mismo por años, estás en lo mismo por mucho tiempo, y después dice, no, yo le estoy pidiendo a Dios, pero en el fondo de tu corazón tienes tanta raíz de amargura, tienes tanta cosa que no solamente estorba tu corazón, pero que también estorba a tu familia, a tus hijos. Y no te das cuenta que tus hijos están creciendo y están también creciéndose con esas inseguridades, con esos rencores, con esas amarguras, con ese hablar mal, ¿sí?, de toda su situación y alejándolos de Dios, como ocurrió con los israelitas. Muchos creían en el Señor, pero ¿sabes qué? Eran tantas las personas que tenían un corazón contaminado que los envolvieron y fueron demasiados los que perdieron esa gracia del Señor para poder pasar a la tierra prometida. Entonces tu tierra prometida está allí, la gracia del Señor está allí y estás pasando por la prueba, pero estás renegando en ella y maldiciendo en ella y estás amargado por ella y no estás permitiendo que tu corazón sea humilde y se entregue al Señor y le pida al Señor el cambio, la revelación, la visión que necesitas para esa transformación y bregar mucho con tu corazón. Por eso que el Señor dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si tu corazón está lleno de esa pelea, esa pregunta, ¿por
qué Dios? De repente no lo dices, pero lo piensas, ¿no? ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? ¿Por qué me está pasando así? Qué pena por mí, porque el Señor, yo le sirvo a Dios, pero ¿por qué me está pasando eso? Pero tú le estás sirviendo de una manera en donde estás renegando y con tu mano derecha haces una cosa, pero con tu otra mano todo lo echas a perder con tu boca, con tu actitud, con ese corazón ahí lleno de una raíz incorrecta y no permitiendo que la gracia del Señor te inunde. Entonces, la prueba no es garantía, mis hermanos, de que tú vas a cambiar o que tú vas a madurar o vas a crecer. Lo que es garantía es tu actitud a la prueba. Tú tienes que cambiar, tu mente tiene que ser transformada. Para eso la palabra está allí y te estamos leyendo los pasajes bíblicos porque es la palabra la que nos hace cambiar. Es la que lava nuestra mente, la que lava nuestro corazón y los motivos correctos por el cual. Así que vas a salir de esa prueba ya mismo, tan pronto tu actitud cambie y tengas un corazón humilde. Amén. Amén, amén. Nos vamos a quedar aquí en esta parte, porque queremos explicarte la siguiente parte, que es muy interesante. Vamos a hacer una comparación del corazón amargado y el corazón humilde con los versículos bíblicos. Por ejemplo, un corazón amargado siempre dice, ¿cómo es posible que un Dios de amor permita tanto sufrimiento? Eso es un corazón amargado, un corazón no sanado, un corazón que está reclamando. Pero un corazón humilde que sabe la palabra y sabe que va a pasar la prueba, el corazón humilde dice, los caminos de Dios son siempre correctos. Él nunca se equivoca. Sabe que aunque yo pelee, aunque yo discuta, aunque haga lo que haga, Dios no se va a equivocar. El que se equivoca soy yo porque quiero actuar con mi fuerza. Y Dios te está diciendo, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Entonces, lo que tú hablas negativamente va a llegar a ti. ¿Por qué dura tanto mi prueba? Porque lo que está saliendo de ti, obras carnales, lo que vas a recibir son obras carnales. Pero cuando tienes un corazón humilde, no ante el hombre, perdón, no ante Dios, lo tienes humilde. Tu léxico, porque tienes palabras, va a cambiar la situación y esa situación te va a venir a ti. Dios siempre tiene lo correcto, no es que se equivoca. La respuesta de Dios va a llegar a ti. Lo que sale de tu boca nunca va a regresar vacío, nunca. Siempre va a tener una respuesta. Ay, como me dijo una persona hace tiempo. Ay, pastor, solamente lo grité y le dije lo que su vida ya, porque ya estaba cansada, ¿no? ¿Y qué pasó? Y después se arrepintió. Ay, pastor, yo cancelé la palabra y me arrepiento. Digo, ok, tú te arrepentiste, cancelaste la palabra, pero las consecuencias de lo que tú hablaste no las pudiste cancelar, porque él lo recibió, a él le dolió, a ella le dolió y se quedó con ese dolor. Y en algún momento va a salir. Entonces, tú tienes que entender que lo que tú salga de tu corazón no tiene que ser de un corazón amargado, sino de un corazón humilde. Así que te dejamos con estas ideas. Repasa, vuelve a repetir este video y compártelo con otros, por favor, para que escuchen palabras. Te estamos trayendo pura palabra y vamos a seguir así porque el pueblo necesita tener palabra. En los últimos tiempos, dice la misma Biblia, la misma palabra, hasta Jesús lo dijo, prepárate. ¿Y cómo me voy a preparar? En el estudio, no leyendo la palabra, sino en el estudio de la palabra. Ahora hay tantas maneras de estudiar la palabra y de que te lo expliquen, especialmente si estás teniendo conflictos. Cambiarte y transformarte. Mira. Amén, amén, que Dios te bendiga y te guarde. Realmente te deseamos todo lo mejor. Y no dejes que la situación que estás viviendo dure más de lo que tiene que durar. Seamos humildes, cambiemos y con todo nuestro corazón te deseamos todo lo mejor. Que Dios te bendiga. Amén, amén.
Dios te bendiga y te guarde, haga prosperar su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y recuerda que el Dios que te ama nunca ha dejado de amarte. Y en medio de los problemas que puedas estar pasando, en medio de tu sufrimiento, ahí está Él. Ha acercado su corazón y ha acercado su oído para escucharte, como un padre terrenal lo hace con sus hijos. Bendiciones para todos.